La cancela explotó bajo las ruedas del todoterreno de Carmen. Y juré que si convertía mi finca en el atajo de la urbanización una vez más, alguien iba a pagar con sangre. Aquello no era un camino comunitario. Era una línea de batalla. No era el tipo de pensamiento que un hombre quiere tener antes del café de la mañana. Pero cuando llevas 30 años levantando casas, respirando serrín, cargando vigas hasta que la espalda te grita, te vuelves quisquilloso con lo que has construido con tus propias manos. Sobre todo con una cancela que marca la frontera entre la paz y la invasión. Cuando compré esta finca en las colinas de Valencia, soñaba con silencio. Cielos abiertos que se perdían más allá de donde alcanza la vista. Caballos pastando al amanecer. Su aliento formando vaho en el fresco de la mañana. Una cancela de madera que se cerraba cada noche con un sonido como el punto final de una oración. Nada de normas sobre el color de los buzones. Nada de votaciones de comité sobre la altura del césped. Nada de guerreros con carpetas recordándome las normas de la comunidad. Este lugar debía ser libertad. La urbanización Los Olivos se extendía por la ladera como un imperio suburbano. Filas de jardines impecables. Vallas de plástico y más estatutos de la comunidad que la Constitución misma. Pero mi escritura estaba fuera de su alcance. Sin cuotas. Sin multas. Sin reuniones de junta. Era libre. O eso creía. No llevaba ni un mes aquí cuando la conocí. Carmen Vargas. Melena rubia corta. Gafas de sol enormes. Todoterreno flamante con el adhesivo orgullosa de Los Olivos brillando como una corona. Frenó al llegar a mi cancela. Bajó la ventanilla a medias y me dedicó una sonrisa que nunca llegó a sus ojos. Bonito sitio, dijo. Gracias, respondí. Cauteloso pero educado. Sin más palabras. Pisó el acelerador y atravesó mi cancela cerrada. Las bisagras chillaron. La madera crujió. Mi mandíbula casi tocó la grava. Me saludó por el retrovisor como si acabara de pedir prestada una taza de azúcar. Esa misma tarde la reparé. Recolocé los postes. Reforcé las bisagras y me convencí de que había sido un error. Quizás el GPS la había despistado. Quizás no había visto la cancela. Pero una semana después oí de nuevo el rugido de ese motor. Neumáticos masticando grava. Faros clavándose en mi camino. Esta vez ni dudó. Atravesó como si estuviera tomando Normandía. Dejando una estela de polvo como un desfile de victoria. Salí corriendo. Agitando los brazos. «Esto es propiedad privada». Se asomó. Pelo perfecto. Labios curvados en una mueca. «Servidumbre comunitaria», gritó. Y desapareció entre los olivos. Servidumbre comunitaria. La palabra picó como un avispón. Conocía mi escritura de memoria. No había servidumbre. Ni derecho de paso. Ni acuerdo alguno. Pero ella lo dijo con la certeza de una reina dictando ley. Esa tarde. En la cooperativa agrícola. Lo comenté con un par de viejos que mascaban pipas. «¿Carmen atravesando tu finca?», preguntó uno. Escupiendo en un vaso de papel. «Me temo que sí», murmuré. El otro negó con la cabeza. «Buena suerte. Ella dirige esa comunidad como un reino. Llevan años peleando con ella. Mejor déjala». ¿Dejarla? ¿Dejar que astille mi cancela cada semana como si fuera suya? Ni en sueños. La tercera vez estaba preparado. Llegó. Aceleró el todoterreno justo delante de mí. Bajó la ventanilla. Gafas brillando. «Deberías dejarla abierta», dijo.
Es mi cancela, respondí seco. Mi tierra. Estás invadiendo. Levantó la barbilla. No seas egoísta. Este camino me ahorra 10 minutos cada mañana. Es espíritu de comunidad. Solté una carcajada seca. Señora. Esto es allanamiento y estás destrozando mi propiedad. Su sonrisa se endureció. La comunidad establece las reglas aquí. Nadie está por encima. Fue la primera vez que entendí con quién trataba. No era una vecina. Ni siquiera una molestia. Era la guerra. Y cada astilla de aquella cancela era un insulto que no iba a tragar. Después de aquella tercera vez algo cambió dentro de mí. Arreglar la cancela ya no era carpintería. Era desafío. Cada clavo que clavaba. Cada bisagra que colocaba era un mensaje: esto es mío. No tuyo. Pero Carmen no era mujer que se rindiera. Al principio solo era su todoterreno atravesando mi camino como un reloj. Mañana y tarde. Mis perros ladraban hasta quedarse roncos. Mis caballos se espantaban con los faros cortando la oscuridad. Ella ni aminoraba. Ni saludaba. Actuaba como si yo no existiera. Luego llegó el convoy. Una mañana. Mientras apilaba heno. 3 vehículos coronaron la colina juntos. Carmen en cabeza. Una furgoneta granate con tesorería de la comunidad en la matrícula y un sedán plateado conducido por un tipo con carpeta que había visto merodeando. Atravesaron en línea recta. Pitando. Riendo como niños colándose en una feria. Ahí me di cuenta de que ya no era solo la arrogancia de Carmen. Estaba liderando una cruzada. Al día siguiente encontré un sobre en mi buzón. Comunidad de Propietarios de los Olivos. Notificación oficial. Decía: infracción, estructura antiestética. La cancela de la finca no se ajusta a la estética comunitaria. Debe retirarla en 14 días o enfrentará sanciones. Casi me muero de risa. Ni siquiera formaba parte de su comunidad. Nunca firmé nada. Nunca pagué cuota. Pero ahí estaba. En blanco y negro. Como si dictaran leyes desde un trono suburbano. Me planté en el registro de la propiedad. Estampé la escritura sobre el mostrador. El funcionario entrecerró los ojos. Revisó los archivos y asintió. Tiene razón. No hay servidumbre. No hay jurisdicción de la comunidad. La cancela es suya. Libre y clara. Salí con aquella confirmación como un arma. Pero el papel no detiene a los matones. Solo les da algo más que ignorar. El acoso subió de tono. Sorprendí a un hombrecillo flaco con ojos hundidos junto a mi valla. Garabateando en una carpeta. No puedes seguir reconstruyendo esta cancela, anunció sin emoción. La comunidad ha votado. El camino se queda abierto. Me sequé el sudor de la frente. Qué curioso. No recuerdo haber votado en su comunidad. ¿Por qué no estoy en ella? Incumplir acarreará sanciones, replicó. Solté una risa sin humor. Necesitarán más que una carpeta para asustarme. Murmuró algo y se fue corriendo. Carmen se ocupará de usted. Esa noche. Poco después de medianoche. Me despertó el crujido de madera astillada. Agarré la linterna. Salí descalzo. La cancela estaba hecha pedazos. Esparcida por la grava como huesos. A lo lejos vi las luces traseras del todoterreno de Carmen alejándose. Sin excusas esta vez. Sin sonrisa. Solo destrucción pura y salvaje. En el bar del pueblo murmuraban. Otra vez Carmen cortando por su finca, decía uno en voz baja.
No acabará bien, murmuraba otro. Pero nadie le gana a Carmen. Tiene a la policía local en marcación rápida. Y ese era el problema. La ley no estaba de mi lado. No del todo. No cuando ella tenía contactos en las oficinas municipales. No cuando su nombre abría puertas. Un agente me dijo sin rodeos, sin prueba en vídeo es su palabra contra la de ella. Y todo el mundo sabía de qué lado se pondría. Intenté razonar una última vez. Entré en la sede de la comunidad. Un edificio de ladrillo pulido que parecía más un despacho de abogados que un club de vecinos. Carmen estaba tras un escritorio lleno de carpetas. Mirándome con el desdén de una reina interrumpida en plena audiencia. Tenemos que hablar, dije firme. Oh. Qué bien, respondió con dulzura. Vienes por tus multas. ¿Mis qué? Deslizó un papel. Estructuras no autorizadas. Terreno descuidado. Incumplimiento de servidumbre casi 3.000 euros en cargos falsos. Golpeé la mesa con la palma. Esto es fraude. Estoy fuera de sus límites. El registro lo confirmó. Su sonrisa no flaqueó. Pero su voz se afiló. Los límites son flexibles cuando está en juego el bien común. Los límites son legales, espeté. Y los míos no son flexibles. Se recostó. Tamborileando las uñas perfectas en el reposabrazos. Te arrepentirás de esta terquedad. En ese instante supe que ya no era una disputa. Ni siquiera era por la tierra. Era una guerra de desgaste. Y Carmen acababa de declararla. Después de aquel día en la sede. Todo se descontroló más rápido de lo que imaginaba. La semana siguiente fue un circo. Miembros de la junta aparecían por mi finca como buitres alrededor de un cadáver. Hombres con carpetas merodeaban junto a la valla. Fotografiando el establo. Los fardos de heno. El ganado. Uno incluso trepó hasta la mitad de mi prado antes de que soltara a los perros. Documentando infracciones, gritó mientras huía. ¿Infracciones de qué? Ladré. De las normas comunitarias, respondió por encima del hombro. Normas comunitarias en tierra que nunca había formado parte de su comunidad. La desfachatez quemaba. Luego empezaron a llegar las cartas. Cada pocos días. Un nuevo sobre en el buzón. Infracción, cercados de ganado inseguros. Infracción, vallado no conforme. Infracción, escombros antiestéticos. Cada una con una cifra al pie. Como una nota de rescate. Era ridículo. Excepto que no lo era. Porque aunque yo sabía que las multas eran falsas. Los vecinos no. Los rumores corrían por el bar. Algunos me miraban con lástima. Otros apartaban la vista. Sin querer enfrentarse al imperio de Carmen. Un par incluso murmuraban sobre ese ermitaño con la cancela peligrosa. Carmen estaba envenenando el pozo. Y no había terminado. Una noche volví del pueblo y encontré la cancela no solo derribada, sino pulverizada. Postes partidos. Bisagras retorcidas como clips. Tablas esparcidas por el camino. Huellas frescas de neumáticos marcadas en el prado. Desapareciendo en la oscuridad. Ya no era solo Carmen. Era coordinado. A la mañana siguiente vi de nuevo el convoy. 3 vehículos cruzando mi finca a plena luz. El todoterreno de Carmen en cabeza. La furgoneta del tesorero detrás. El sedán cerrando. Ni siquiera fingían. Se saludaban con la mano como si mi finca fuera su autopista privada. Grité hasta quedarme ronco. Pero ni aminoraron. Esa tarde aparqué mi vieja furgoneta justo detrás de la cancela. Me senté en el portón.
sorbiendo café. Esperando. No tardó. Carmen coronó la colina. Gafas brillando al sol. Frenó al verme. Pero poco. Bajó la ventanilla con la misma sonrisa arrogante. Estás perdiendo el tiempo, dijo. Este camino es para todos. No. Señora, respondí tranquilo. Este camino es mío. La escritura lo dice. Su sonrisa se ensanchó. No se puede poseer tierra que bloquea el acceso comunitario. Es ilegal. Casi escupo el café. El del registro pensaría lo contrario. Sus ojos se endurecieron como pedernal. Quita la furgoneta. Nos miramos durante lo que pareció una eternidad. Al final resopló. Metió marcha atrás y se fue derrapando. Gravilla volando. Por un momento pensé que había ganado una ronda. Pero al día siguiente llegué y la cancela estaba destrozada otra vez. Esta vez la destrucción era total. Postes arrancados. Zapatas de hormigón agrietadas. Habían traído más que potencia. Habían traído herramientas. Fue entonces cuando entendí que no luchaba solo contra arrogancia. Luchaba contra sabotaje. Los murmullos en el pueblo crecían. Tiene a la policía en marcación rápida. Lo enterrará en multas. Mejor no meterse. Pero no todos callaban. Unos pocos vecinos se acercaban en voz baja. Estamos hartos de ella también. Admitía una mujer. Mirando a los lados. Pero nadie se enfrenta a Carmen y sale entero. Su miedo me lo dijo todo. El poder de Carmen no venía solo de su todoterreno o su cargo. Venía de la intimidación. De años de acallar a la gente. Y ahora había puesto toda su mira en mí. Esa noche. Mientras clavaba otra cancela provisional. Sudor corriéndome por la espalda. Lo sentí cristalizarse dentro. Ya no era sobre madera y bisagras. Ni siquiera sobre Carmen. Era sobre principios. Cada tabla astillada era su risa en mi cara. Cada multa falsa era su forma de retarme a rendirme. Pero yo no estaba hecho para rendirme. Había pasado 3 décadas levantando casas de la nada. Echando cimientos que resistían huracanes. Si podía construir una casa contra tormentas. Podía construir una cancela contra Carmen. Y mientras me limpiaba el serrín de las manos aquella noche. Susurré a la oscuridad, ¿quieres guerra? ¿Carmen? La tienes. La noche después de que arrancaran mi cancela del suelo no dormí. Me quedé en la mesa de la cocina. Café frío. Mirando el hueco donde debería estar la cancela. Durante semanas había estado parcheando y reconstruyendo como un tonto obstinado intentando parar un río con sacos de arena. Y cada vez que clavaba una bisagra. Carmen llegaba como un tanque con aquella sonrisa de suficiencia. Retándome a plantarme en su camino. Entonces lo vi claro. Ya no era una cancela. Era un campo de batalla. Y si seguía luchando igual. Iba a perder. Me recosté. Cogí un lápiz y empecé a dibujar en un trozo de madera. No otra cancela de madera. No algo que ella pudiera astillar en segundos. Una trampa. No del tipo con dientes y sangre. No quería matar a nadie. Pero algo lo bastante fuerte. Lo bastante humillante para que nunca olvidara la lección. Recordé los trabajos que había hecho, rascacielos. Puentes. Casas a medida en costas de huracanes. Vigas de acero. Zapatas de hormigón. Refuerzos ocultos. Había pasado la vida construyendo cosas que resistían viento. Lluvia y arrogancia. Ahora iba a usar esas habilidades para algo personal.
El plan tomó forma pieza a pieza. Primero los postes, la madera había cedido demasiado fácil. Esta vez hundiría 6 metros de acero en la tierra, reforzados con jaulas de varilla y hormigón profundo como para anclar un establo. Segundo, el bastidor, nada de bisagras endebles, sino barras cruzadas soldadas y placas de refuerzo capaces de absorber miles de kilos de fuerza. Tercero, el disfraz, desde el camino parecería una cancela de finca cualquiera. Tablas de madera. Encantor rústico. Pero detrás sería acero macizo. Un muro disfrazado de olivo. Y finalmente, la sorpresa, zanjas justo después de la cancela, llenas de pinchos de acero para reventar neumáticos, disimulados bajo grava. Si intentaba atravesarla a la fuerza, su todoterreno pagaría el precio. Cuanto más dibujaba, más calmado me sentía. Cada trazo era una línea en la arena. Cuando apagué la linterna, sabía exactamente qué tenía que hacer. A la mañana siguiente fui al fondo del establo donde guardaba vigas de acero viejas de un derribo de años atrás. Pesadas. Marcadas. Perfectas. Las saqué con el tractor. Chispas volando mientras las cortaba con el soplete. Al mediodía la camisa estaba empapada y los brazos me temblaban. Pero hacía semanas que no me sentía tan vivo. Por primera vez no reaccionaba. Estaba construyendo. Los vecinos reducían al pasar por la carretera principal. Algunos saludaban. Otros miraban curiosos. Pero nadie preguntaba. Por aquí se aprende a no meterse en peleas ajenas. Esa tarde, mientras soldaba las barras cruzadas bajo la luz de la linterna, oí el ronroneo de un motor. El todoterreno de Carmen al ralentí justo fuera de mi límite. Bajó la ventanilla. Móvil en mano. Probablemente grabando. ¿De verdad crees que puedes parar el progreso? Se burló. Ni levanté la vista. No. Pero puedo pararte a ti. Su risa fue quebradiza. Felada. Ya veremos. La Junta se reúne mañana. Vamos a pedir una medida cautelar. Seguí soldando. Chispas como luciérnagas. Buena suerte, murmuré. Aceleró en protesta y se fue derrapando. Esa noche apareció mi amigo Paco. Viejo ganadero curtido como un poste de valla. Manos callosas y una sonrisa que decía que había visto de todo. Se apoyó en un poste. Brazos cruzados. Viéndome trabajar. Estás jugando con fuego, dijo. Lo sé. Tiene a la policía en marcación rápida. Si esto sale mal, gritará acoso. Pues me aseguraré de que no salga mal. Paco me miró un buen rato. Luego rió. Joder. Me gusta tu estilo. ¿Necesitas un par de manos extra? Trabajamos toda la noche juntos. Apretando tornillos. Revisando soldaduras. Probando el giro. Al amanecer el esqueleto de la nueva cancela se alzaba alto. Engañosamente sencillo por fuera. Indestructible por dentro. Me aparté. Secándome el sudor. Parece igual que la antigua, dijo Paco. Ni de lejos, respondí. Por primera vez desde que empezó esta guerra me sentí firme. No más madera astillada. No más amenazas vacías. Ya no era una cancela. Era un mensaje. Y la próxima vez que Carmen llegara a toda velocidad, aprendería por las malas que algunas cancelas no se rompen. Algunas cancelas muerden. Los días siguientes se fundieron en sudor. Chispas y acero. Al amanecer estaba junto a los postes con maza en una mano y cinta métrica en la otra.
Al atardecer el siseo del soldador iluminaba el patio como luciérnagas atrapadas en un frasco. Cada centímetro de aquella cancela llevaba un pedazo de mí, músculo, paciencia y una terquedad tan vieja como mis huesos. Esto no era construcción. Era preparación para la guerra. Primero los postes de acero. Cavé agujeros tan profundos que toqué arcilla. Bajé jaulas de varilla y vertí hormigón hasta que la tierra misma gruñó. Cada zapata era una promesa, no vas a mover esto. Carmen. Ni hoy ni nunca. Luego el bastidor. Paco sujetaba la viga mientras yo soldaba. Sudor goteando de mi nariz. Chispas picándome los brazos a través de la camisa. Trabajábamos en ritmo. Una danza de soplete y martillo. Tornillos cerrándose con clics satisfactorios. Menudo proyecto por una sola mujer terca, masculló Paco una noche. Apoyado en la valla. No es solo una mujer, respondí. Apretando una placa de refuerzo. Son todas las carpetas. Todas las multas falsas. Todas las sonrisas de suficiencia que dicen que las reglas no importan si tienes poder. Sonrió. Palillo en la boca. ¿Justo? Entonces hagamos que aguante de verdad. Desde la carretera la gente empezó a fijarse. Coches reduciendo. Ventanillas bajando. Algunos vecinos solo miraban, susurrando a sus acompañantes. Otros negaban con la cabeza. Desaprobación grabada en cada arruga. Parece que está construyendo una fortaleza. Oí en la cooperativa. O una trampa. Susurraba otro. Ya sabes que Carmen no se quedará de brazos cruzados. Bien. No quería que lo hiciera. Aún así. La inquietud flotaba pesada. Hasta los amigos parecían nerviosos. Como si hubiera cruzado una línea invisible. El coche de la policía local pasó 2 veces una tarde. Reduciendo lo justo para que el agente garabateara en su libreta. No importaba. Cada vuelta de llave me acercaba más. Cuando el esqueleto de acero estuvo arriba. Empecé el disfraz. Tablas de olivo áspero atornilladas al bastidor. Envejecidas para parecerse a cualquier cancela de finca del condado. A simple vista era normal. Incluso encantadora. Pero debajo era un muro de hierro listo para recibir castigo. Luego vino la parte que me quitaba el sueño, los pinchos. Cavé zanjas poco profundas justo después de la cancela. Las llené de dientes de acero angulados que corté de chatarra y las cubrí con grava. No para mutilar. Pero sí para destrozar un juego de neumáticos si alguien entraba a toda velocidad. ¿Era extremo? Tal vez. Pero había sido paciente. Había intentado razonar. Había intentado la ley. Y Carmen había respondido con destrucción. Este era el único idioma que respetaba, las consecuencias. La primera vez que cerré la cancela se movió más suave que la seda. Bisagras susurrando en vez de gruñir. Me aparté. Corazón latiendo fuerte. Parece igual que la antigua, dijo Paco. Igual que antes, respondí. Hasta que la golpees. Nos quedamos allí un buen rato. Los dos mirando aquella cancela como soldados admirando un cañón terminado. Esa noche apenas probé la cena. Me senté en el porche escuchando los grillos. Esperando el rugido del todoterreno de Carmen. Cada faro que coronaba la colina me ponía los dientes al borde. Cada zumbido de motor me ponía en pie. Pero no vino. No esa noche. En cambio, a la mañana siguiente la encontré al ralentí en el límite de la propiedad. Móvil en mano otra vez. Grabó la cancela desde todos los ángulos. Murmurando para sí. Cuando vio que la miraba. Sonrió con sorna.
Sobredimensionada para un trozo de madera. ¿No crees? Me sequé el sudor de la frente. Pronto lo descubrirás. Su risa fue aguda. Wick. Estás loco. Luego se fue derrapando. Gravilla volando como insultos. La miré marcharse. Pulso firme. ¿Loco o no? La cancela estaba lista. Y en el fondo casi esperaba que la probara. Porque esta vez no se reiría cuando chocara. Ocurrió un viernes por la noche. Poco después de medianoche. Los grillos se habían callado. El aire pesado con ese silencio extraño que precede a los problemas. Estaba sentado en el porche. Bota sobre la barandilla. Café enfriándose a mi lado. Mis perros levantaron las orejas antes de que yo lo oyera. El ronroneo bajo y constante de un motor subiendo la colina. Carmen. Conocía el sonido de aquel todoterreno como el crujido de mis propios tablones del suelo. Los faros aparecieron sobre la cresta. Haces cortando el prado. Venía sola esta vez. Sin convoy. Sin miembros de la junta haciendo coros. Solo ella. Arrogante e implacable. Convencida de que el mundo se doblaba cuando pisaba el acelerador. No me moví. Solo me quedé allí. Brazos cruzados. Observando. El todoterreno redujo en lo alto del camino. Hizo una pausa. Motor rugiendo. Mirando la nueva cancela. Desde el porche veía su silueta inclinarse hacia adelante. Móvil levantado. Grabando probablemente. Luego aceleró fuerte. El ronroneo se convirtió en rugido al meter marcha. Faros rebotando sobre la grava. Neumáticos escupiendo piedras como disparos. Apuntaba directo al centro de la cancela. Mi corazón golpeaba. Pero me quedé quieto. Este era el momento que había construido. La prueba de si mi trampa era solo acero y sudor o algo que por fin la detuviera. El todoterreno impactó. El sonido fue como nada que hubiera oído antes. Un crujido enfermizo de metal contra acero oculto seguido del chirrido de neumáticos perdiendo agarre. El parachoques delantero se arrugó como papel de aluminio. El capó se dobló hacia arriba. Los airbags explotaron dentro con un pum sordo. Tela blanca llenando la cabina en un instante. La cancela no se movió. ¿Se estremeció? Sí. Pero cuando el polvo se asentó seguía erguida. Las tablas de madera apenas agrietadas. El poderoso todoterreno de Carmen era el que quedó roto. Silbando vapor en la noche. Bajé por el camino. Botas crujiendo sobre la grava. Perros siguiéndome de cerca. El haz de mi linterna barrió el desastre. Carmen estaba dentro. Forcejeando contra los airbags. Sus gafas de sol todavía milagrosamente en su nariz a pesar de ser medianoche. Toqué el cristal con la linterna. Buenas noches. Señor. Camino cerrado. Su grito ahogado atravesó la tela. Loco. Has intentado matarme. Reí una vez. Bajo y amargo. ¿Matarte? Tú te lanzaste contra una cancela cerrada otra vez. Tienes suerte de que solo perdieras el parachoques. Apartó los airbags. Cara roja. Pelo pegado a la frente por el sudor. Esto es ilegal. No puedes poner trampas en una servidumbre comunitaria. Me apoyé en el poste de acero. Tranquilo como un cura en domingo. Qué curioso lo de las servidumbres. Aquí no existen. El registro lo confirmó. Esta es mi tierra. ¿Mi cancela? Mis reglas. Sus ojos ardían. Haré que te detengan. Adelante, dije.
iluminando el desastre. A la policía le encantará ver de cerca qué aspecto tiene la conducción temeraria. Y tengo cada segundo grabado. Su mandíbula se movía como si quisiera escupir veneno. Pero las palabras se le atascaron. Lo sabía. Las cámaras montadas en los postes parpadeaban con lucecitas rojas, grabando cada ángulo. Al final abrió la puerta de un tirón. Tacones repiqueteando sobre la grava mientras salía tambaleándose. Me miró furiosa, sacudiéndose el polvo de la chaqueta arruinada. Esto no ha terminado. Ni mucho menos. Sonreí fino. Tienes razón en eso. La próxima vez. Quizás llama a la grúa antes de declarar victoria. Gritó. Un sonido crudo y frustrado que resonó por el prado. Y se alejó furiosa por el camino. Móvil apretado en la mano como un arma. Me quedé allí mucho después de que desapareciera. Perros a mis pies. Mirando el todoterreno abollado apoyado contra mi cancela intacta. Por primera vez en semanas sentí algo parecido a la paz. No porque la guerra estuviera ganada. No. Carmen era demasiado rencorosa para parar aquí. Pero porque por una vez ella había sido la que quedó rota. Y aquella cancela erguida contra su furia era la prueba de que ya no luchaba solo. Tenía acero de mi lado. El todoterreno se quedó allí medianoche. El precioso SV de Carmen. Nariz contra mi cancela como un trofeo expuesto para que todos lo vieran. Al amanecer la noticia ya había corrido. En Los Olivos no hacían falta periódicos cuando los chismes viajaban más rápido que el fuego. Cuando entré en la cooperativa esa mañana todas las cabezas se volvieron. Viejos se inclinaron desde sus taburetes, sonriendo como si acabaran de oír el remate de un chiste largo. Menuda cancela tienes, dijo uno, dándome una palmada en el hombro. He oído que muerde. Otro intervino. Ya era hora de que alguien se plantara ante esa mujer. Lleva años aterrorizando a la gente. Se sentía bien. Lo admito. Vindicación. Pero sabía que no debía dejar que se me subiera a la cabeza. Carmen no era de las que lamían heridas en silencio. Era de las que convertían una derrota en combustible. Al mediodía la maquinaria de la comunidad ya estaba en marcha. Folletos aparecieron en postes y buzones con el logo de Los Olivos. Aviso, estructura insegura. Peligro para la seguridad comunitaria. La cancela del límite norte supone un riesgo mortal. Se insta a los residentes a evitar la zona. Arrugué uno, negando con la cabeza. Riesgo mortal. El único riesgo era su terquedad. Esa tarde sorprendí a un convoy de miembros de la Junta reunidos al final de mi camino. Carpetas en mano. Cámaras destellando. Recorrieron la valla como inspectores en una escena del crimen. Uno gritó lo bastante fuerte para que yo y todos los vecinos en 100 metros lo oyeran. Este hombre ha construido una trampa mortal. ¿Y si hubiera habido niños en ese coche? Solté una carcajada. ¿Niños? Qué curioso. Anoche no vi ninguno en el asiento del conductor. Solo a vuestra intrépida líder pisando a fondo. Carmen no estaba con ellos. Pero sabía que sus huellas estaban por todo aquel teatro. Se lamía las heridas en privado mientras enviaba a sus soldados a la batalla de relaciones públicas. El problema era que ya no todos se lo tragaban. Los vecinos habían visto el choque con sus propios ojos. Algunos incluso tenían vídeo desde sus porches. Los clips ya corrían por WhatsApp y redes. El todoterreno de Carmen arrugado como una lata de refresco contra una cancela que se negó a caer. Un vídeo incluso tenía cámara lenta con subtítulos: La reina Carmen conoce a su igual. Al tercer día todo el pueblo zumbaba. Algunos me vitoreaban.
llamándome el hombre que por fin se plantó ante la tirana de los Olivos. Otros, especialmente los vinculados a la Junta, murmuraban que era imprudente, peligroso, capaz de matar a alguien. Entonces llegó la carta oficial. Sobre certificado pesado. Dentro. Notificación de demanda judicial. Demandado, Juan Navarro. Demandante, Comunidad de Propietarios de los Olivos. Representada por la presidenta Carmen Vargas. Cargos, peligro imprudente. Daños a la propiedad. Obstrucción de servidumbre comunitaria. Exigencias, retirada de la cancela. Pago de daños a vehículos y... Mi parte favorita. Compensación por daños emocionales. Reí tan fuerte que casi derramo el café. Daños emocionales. Llevaba meses allanando y ahora yo debía pagar su terapia. Aún así, la risa solo llega hasta cierto punto. Una demanda significaba dinero real. Riesgo real. No era tan ingenuo como para pensar que podía ignorarla. Carmen apostaba a que los gastos judiciales y el papeleo me sangrarían donde los todoterrenos no habían podido. Así que conduje al pueblo. Papeles bajo el brazo. Y entré en el despacho de Marta López. Vieja amiga de mi padre. Abogada inmobiliaria con fama afilada como alambre de espino. Ojeó el montón. Una sonrisa tirando de sus labios. Clásico farol de comunidad, dijo. No tienen jurisdicción fuera de sus límites. Esto es puro teatro. Teatro caro, respondí. Se recostó. Manos en pico. Hagamos lo más caro para ellos. Contrademandaremos, allanamiento. Acoso. Destrucción de propiedad. Y con esas cámaras que instalaste tenemos pruebas más altas que sus estatutos. Sentí una sonrisa extenderse lenta y peligrosa. Por fin alguien que no temía la sombra de Carmen. Al final de esa semana Marta había presentado nuestra contrademanda. De repente no era yo solo a la defensiva. Era la comunidad con la espalda contra la pared. Fue entonces cuando Carmen reapareció. Se presentó delante de mi cancela una tarde. Todoterreno desaparecido. Sustituido por un sedán de alquiler. Carpeta en mano. Gafas ocultando los ojos. Una pequeña multitud se había reunido. Vecinos curiosos. Móviles listos. Levantó la voz. Actuando para las cámaras. Este hombre ha puesto en peligro a la comunidad. Ha construido un arma mortal disfrazada de cancela. No podemos tolerar semejante ilegalidad. Murmullos recorrieron la multitud. Pero no del tipo de apoyo al que estaba acostumbrada. Alguien gritó, vimos los vídeos. Carmen. Tú misma te lanzaste. Otro añadió, estamos hartos de tu acoso. La compostura de Carmen se resquebrajó un segundo. Mandíbula tensa. Dedos blancos alrededor de la carpeta. Pero forzó una sonrisa y se volvió hacia mí. Disfruta tu momento. Juan. Porque cuando esto llegue a juicio tu pequeña fortaleza no te salvará. Di un paso adelante. Voz firme. Lo bastante alta para que todos los móviles grabaran. La verdad sí. Y a diferencia de ti. Yo tengo mucha. La multitud aplaudió. Ahogando su último intento de manipulación. Por primera vez vi algo parpadear en la cara de Carmen. No confianza. No arrogancia. Sino duda. Y eso fue casi más dulce que el sonido del acero aguantando contra su todoterreno. El juzgado olía a madera vieja y polvo. El tipo de lugar donde la historia parece cocida en las paredes. Había estado en muchas oficinas municipales antes, permisos. Escrituras.
Papeleo de impuestos. Pero esto era distinto. Esto era un campo de batalla. Carmen se encargó de que fuera así. Llegó temprano, cruzando las puertas dobles como una política en día de elecciones. Traje rojo brillante. Tacones repiqueteando en el mármol. Gafas de sol incluso dentro. Detrás la seguía media junta de los Olivos. Patitos con carpetas y cuadernos. Caras tensas con solemnidad ensayada. Para ellos esto no era una vista. Era una coronación. Me senté en la mesa de la defensa con Marta López a mi lado. Tranquila como una piedra en un río. Marta había pasado por peleas más grandes que esta. Disputas corporativas de tierras. Guerras de herencias que partían familias en dos. Ni se inmutó cuando Carmen pasó pavoneándose y susurró. ¿Preparado para perder tu finca? ¿Juan? Marta ni levantó la vista de sus notas. Preparada para perder su pequeño reino. ¿Carmen? Respondió. Voz como escalpelo. El alguacil llamó al orden y todos nos levantamos cuando entró el juez. Hombre mayor. Pelo plateado peinado hacia atrás. Ojos afilados tras las gafas. Parecía alguien sin paciencia para tonterías. Ya me caía bien. El abogado de Carmen. Un tipo elegante con traje a rayas. Abrió con dramatismo digno de las noticias de la noche. Señoría. Este hombre, dijo, señalándome con el dedo, construyó una cancela con trampa. Un dispositivo malicioso diseñado para mutilar. Para poner en peligro a inocentes miembros de la comunidad. La comunidad de propietarios de los Olivos representa la seguridad colectiva de sus residentes y sostenemos que el señor Navarro actuó imprudentemente. Poniendo vidas en riesgo. Y debe rendir cuentas. Carmen asentía. Labios apretados. Como si ya saboreara la victoria. Cuando le tocó a Marta. No se levantó con teatro. Se levantó despacio. Ajustó sus gafas y dejó que el silencio se posara. Luego habló. Voz medida. Clara. Cada palabra cortando el aire. Señoría. Mi cliente no forma parte de la comunidad de los Olivos. Su propiedad está fuera de su jurisdicción. Como muestran claramente los registros del registro de la propiedad. Durante meses. La comunidad, liderada por la señora Vargas, ha allanado su tierra. Vandalizado su cancela y acosado con notificaciones de infracciones falsas. Lo que construyó el señor Navarro no fue una trampa. Fue una cancela. Una cancela lo bastante fuerte para resistir actos repetidos de allanamiento y destrucción. Cogió el mando y pulsó. Las pantallas a ambos lados del juzgado cobraron vida. El vídeo empezó a rodar. Ahí estaba, el brillante todoterreno de Carmen bajando a toda velocidad. Estrellándose contra mi cancela. El crujido del metal llenando la sala silenciosa. Airbags saltando. Humo silbando. Neumáticos destrozados contra los pinchos ocultos. La escena se congeló en su cara atónita. Faros capturando cada gramo de su arrogancia. Jadeos recorrieron la sala. Algunas risas también. Rápidamente ahogadas. Luego vinieron los clips anteriores. Carmen riendo mientras gritaba servidumbre comunitaria. Miembros de la junta siguiéndola como en un desfile. Mi cancela astillándose una y otra vez. Cada clip peor que el anterior. Cada uno machacando su credibilidad hasta convertirla en polvo. Cuando terminó el último vídeo. El aire estaba eléctrico. El juez se inclinó hacia adelante. Ajustando las gafas. Señora Vargas. ¿Es usted la del vídeo? Carmen se levantó. Cara tensa.
Voz demasiado aguda. Señoría. Estas imágenes son engañosas. Responda a la pregunta, cortó el juez. La mandíbula de Carmen se movió. Sí. Soy yo. Pero no entiende. Ese camino es un punto de acceso comunitario. Y como presidenta de la comunidad. Este tribunal no reconoce autoridad de comunidades fuera de su jurisdicción, espetó el juez, golpeando una vez el mazo. Atienda a los hechos. No a fantasías. Los miembros de la Junta se removieron incómodos en sus asientos, evitando su mirada. Marta volvió a intervenir. Señoría. Contrademandamos por allanamiento. Acoso. Destrucción de propiedad privada e intento de fraude mediante multas falsas. Todo lo cual podemos probar gracias a estas pruebas. El abogado de Carmen intentó salvar el naufragio. Pero el daño estaba hecho. El juez había visto los vídeos. El jurado también. La sala llena de vecinos y gente del pueblo también. Susurros llenaron la sala. Algunos ni siquiera susurraban. Cuando llamaron a Carmen a testificar, la grieta se abrió del todo. Se lanzó a una perorata, señalándome con el dedo. No puede desafiarme. No puede desafiar a la comunidad. Soy la presidenta y lo que yo digo va. El mazo del juez golpeó de nuevo. Señora Vargas. Esto es un tribunal de justicia. No su reunión de junta. Siéntese antes de que la declare en desacato. Su cara se puso carmesí. Balbuceó. Pero la pelea había desaparecido de sus palabras. La sentencia llegó rápida y afilada. El tribunal desestimó todas las demandas de la comunidad. En cambio, ordenó a la comunidad de Los Olivos pagar daños por allanamiento y destrucción de propiedad. Carmen en persona fue multada personalmente por acoso y conducción temeraria. Y lo mejor, las imágenes pasaron a formar parte del registro público. Lo que significaba que cualquiera podía pedirlas y se extendieron. Y se extendieron. En días. Los clips llegaron a TikTok y X. Un sobrino de un vecino los subió donde explotaron. Memes florecieron de la noche a la mañana. Carmen contra la cancela de la justicia. Alguien incluso editó a Gandalf gritando «No pasarás», justo cuando su todoterreno se arrugaba. Al final de la semana Carmen ya no era solo una tirana local. Era el hazmerreír viral. De vuelta en Los Olivos el golpe fue brutal. Vecinos que habían callado ahora hablaban. Historias de multas falsas. Amenazas. Intimidación se amontonaban. Miembros de la Junta dimitían uno tras otro, sin querer hundirse con su barco. Carmen, antes intocable, ahora estaba sola. Mientras Marta y yo salíamos del juzgado, me dio una palmada en el hombro. Te dije que ganaríamos. Miré el aparcamiento donde Carmen estaba rodeada de periodistas y vecinos enfadados. Su traje rojo ahora tenía el color de la derrota. Por primera vez en meses sentí que el peso se levantaba. No porque la pelea hubiera terminado, sino porque la verdad por fin había hablado más alto que sus mentiras. El mazo apenas se había enfriado cuando Los Olivos empezó a desmoronarse. Carmen había entrado pavoneándose en aquel juzgado convencida de que saldría más fuerte que nunca. En cambio, regresó tambaleándose a su reino, despojada de su corona. Y la cosa de los tiranos es que cuando la gente los ve sangrar, el hechizo se rompe. Empezó pequeño. Un par de vecinos que siempre habían susurrado a puerta cerrada ahora hablaban abiertamente. La señora Pérez, que vivía en la calle Olmo, contó al periódico local cómo Carmen la multó 500 euros por dejar los cubos de basura fuera demasiado tiempo, cubos que habían volado con una tormenta.
Luego vinieron los García, que revelaron que les habían amenazado con embargo por el color del buzón. Al final de la semana el grupo de WhatsApp de Los Olivos, un canal antes controlado férreamente por Carmen para actualizaciones, estaba inundado de residentes publicando sus propias historias de terror. Capturas de multas falsas. Fotos de Carmen allanando. Incluso audios de ella gritando a adolescentes por aparcar mal en la piscina comunitaria. Y flotando sobre todo estaban los vídeos. Clips del todoterreno de Carmen encontrándose con mi cancela de acero se extendieron por Facebook, TikTok, X. Una edición ponía música de circo cuando saltó el airbag. Otra la ralentizaba con el texto el día que la cancela se defendió. Mi favorita era un remix, cada vez que su parachoques chocaba. La pantalla decía, prohibido el paso. Hasta gente fuera de Los Olivos se unió. Extraños de todo el país reían. Debatían y vitoreaban. Carmen ya no era solo nuestro problema. Era el juguete de Internet. Pensé que se retiraría. Quizás incluso dimitiría en silencio. Pero Carmen no estaba hecha así. Se dobló. 2 mañanas después del veredicto apareció un nuevo montón de folletos en todos los buzones. Alerta comunitaria. Vigilante peligroso. El vecino Juan Navarro está construyendo peligros mortales en su propiedad. Su cancela casi cuesta vidas. Protejan a sus hijos. Exijan justicia. Los vecinos no se lo tragaron. Ya no. Cuando Carmen salió a reunir apoyo. Carpeta en mano. La gente no asentía y seguía la fila. Discutían. Un hombre de la calle Abedul le dijo a la cara, «Señora. Ya nos ha costado bastante vergüenza. Deje en paz al pobre hombre». Otra vecina gritó desde el otro lado de la rotonda, Carmen. Quizás deberías multarte a ti misma por conducción temeraria. Cada golpe desgastaba su barniz de control. Luego llegaron las dimisiones de la Junta. Primero la tesorera. Por razones personales. Luego la secretaria. Que admitió que estaba harta de ser el perro de ataque de Carmen. Al final del mes solo quedaban 2 leales a su lado. La comunidad de Los Olivos se desmoronaba desde dentro. Pero Carmen aún no había terminado. Intentó organizar una protesta fuera de mi finca un sábado. Un puñado de sus fieles agitaban pancartas, basta de cancela mortal y no más vigilantes. Carmen los lideraba. Megáfono en mano. Gritando sobre seguridad comunitaria. Pero la protesta salió del revés. Decenas de vecinos aparecieron también. No para unirse, sino para grabar. Reír e incluso abuchear. Alguien gritó, Carmen. ¿Cómo va el todoterreno? La multitud estalló en carcajadas. Un hombre incluso trajo una cancela de juguete hecha con palitos de polo, levantándola en broma. Su megáfono titubeó. La policía acabó dispersando al grupo, recordándole en voz alta para las cámaras que ya estaba multada por allanamiento. Los clips de la escena llegaron a TikTok esa misma noche con el pie, protesta de Carmen. Población, 7. Para entonces no podía mostrar la cara sin que surgieran susurros o risas. Niños en bici pasaban por su casa gritando, prohibido el paso, como un cántico. Pero la humillación no significaba rendición. Carmen se retiró más adentro de su casa. Persianas bajadas. Tramando. Lo sabía. Porque gente como ella no se rinde. Se reagrupa. Aún así. Algo había cambiado. Por primera vez desde que me mudé. Los Olivos parecía despertar. Vecinos me saludaban al pasar en coche. La gente se acercaba a la finca a dejar tarta. Cerveza. Incluso notas de agradecimiento.
No solo estaban agradecidos de que me hubiera plantado. Estaban inspirados. Recuerdo a un señor mayor. Don Manuel. Estrechándome la mano. Hizo falta mucho coraje para hacer lo que hiciste, dijo. Nos has demostrado que no tenemos que inclinarnos ante ella nunca más. Esa noche, sentado en el porche con mis perros a los pies, me di cuenta de que la pelea ya no era solo por mi cancela. Era por todos los olivos. Carmen había construido su poder sobre miedo y silencio. Pero ahora el silencio se había roto. Y no se reconstruye un reino cuando la gente empieza a reírse de su reina. Después de que el polvo del juzgado se asentara, pensé que la tormenta por fin pasaría. Carmen había sido humillada. La comunidad lisiada. Y por primera vez en meses mis mañanas eran tranquilas otra vez. Pero si hay algo que he aprendido sobre la paz es que es frágil. No puedes confiar en que se quede. Una tarde conduje al pueblo con un montón de papeles bajo el brazo. Marta me había pedido que comprobara de nuevo cierta redacción de la escritura en el registro de la propiedad. Y aunque no me apetecía nadar entre archivos polvorientos, valía la pena el esfuerzo. El funcionario, un hombre mayor con gafas de montura fina y afición al café solo, me llevó a la sala de registros. Todos los planos de la urbanización están aquí, dijo, dando un golpecito a un cajón. Buena suerte. Durante una hora repasé mapas y escrituras amarillentas, trazando líneas como un detective tras un caso frío. Y entonces, enterrado bajo una carpeta etiquetada Los Olivos Fase 1. ¿Lo encontré? El camino. La supuesta servidumbre comunitaria por la que Carmen había gritado. Excepto que según el documento que tenía en la mano no era propiedad comunitaria en absoluto. Estaba escriturado directamente a mi parcela. Mi camino. Mi grava. Pagado íntegramente por el anterior propietario y pasado limpio a mí. Carmen no solo se había equivocado. Había estado allanando mi camino privado todo el tiempo. Cada multa. Cada amenaza. Cada discurso sobre espíritu comunitario. Todo construido sobre una base de pura ficción. Me recosté en la silla chirriante, mirando la página. Una sonrisa lenta se extendió por mi cara. Esto era más que prueba. Era una bala. A la mañana siguiente redacté una carta. La mantuve corta. 2 frases: no existe servidumbre comunitaria. El camino está escriturado a mi nombre. Pagado en su totalidad. Adjunto registros. La envié certificada directamente al buzón de Carmen. No tardó en llegar el efecto. Al atardecer estaba de vuelta en mi finca, subiendo el camino furiosa con aquella carta apretada en su puño perfecto como un arma humeante. Su cara estaba retorcida. Ojos desorbitados. Labios temblando. «¡Esto es fraude!», gritó. Voz resonando por el prado. «Tú falsificaste esto. No puedes poseer ese camino. Es para la comunidad». Me quedé tranquilo, apoyado en la barandilla del porche. Comprueba los registros. Carmen. Registro de la propiedad. Las escrituras no mienten. Su voz se quebró. Eso es imposible. No, dije. Lo imposible es que vuelvas a poner un pie aquí nunca más. Los vecinos se habían reunido, atraídos por los gritos. Móviles fuera. Grabando. Oía susurros recorriendo la multitud. Espera. ¿Él es el dueño del camino? ¿Ella ha estado allanando todo este tiempo? Señor. Ten piedad. Está acabada. La cara de Carmen perdió el color. Por primera vez desde que la conocía parecía acorralada.
No enfadada. No arrogante. Sino pequeña. Intentó un último golpe desesperado. Clavando el tacón en la tierra. ¿Crees que esto cambia algo? ¿Crees que puedes borrar años de uso comunitario? Crucé los brazos. No tengo que borrar nada. La ley ya lo hizo. Nunca tuviste derecho a estar aquí. Ni una sola vez. El silencio que siguió pesaba más que cualquier golpe de mazo. Carmen giró sobre sus talones, balbuceando maldiciones a medias. Y se alejó furiosa hacia su casa. La multitud se abrió. Abucheando. Riendo. Algunos incluso aplaudiendo mientras desaparecía calle abajo. Esa noche me senté a la mesa de la cocina. Carta todavía en la mano. Durante meses la había combatido con acero y sudor, defendiendo mi tierra con fuerza bruta y terquedad. Pero al final el arma real no fue una cancela. Fue un papel. Una escritura más antigua que todo el reino de su comunidad. Y con ella la guerra no solo terminó. Quedó enterrada. Después de la carta el reino de Carmen se derrumbó más rápido de lo que creía posible. Los vecinos, que antes caminaban de puntillas a su alrededor, ahora hablaban abiertamente. Ya no solo susurraban en la cooperativa. Gritaban en las reuniones de la comunidad. Reuniones que antes duraban horas de sus sermones ahora se disolvían en caos. Residentes agitando la escritura del registro que yo había descubierto como bandera de victoria. Ese camino nunca fue nuestro, ladró un hombre. Nos ha estado mintiendo desde el principio. Otros se sumaron, desenterrando cada truco sucio que había hecho. Multas falsas. Tratos en la sombra. Amenazas de embargo. Cada acusación era como un ladrillo sacado de los cimientos de su pequeño imperio. Y con cada ladrillo que caía, las paredes se derrumbaban. Los miembros de la Junta dimitían en masa. Unos por vergüenza. Otros por miedo. Al final del mes la comunidad de los Olivos no tenía tesorero. Ni secretaria. Ni comité de vigilancia. Solo Carmen sentada a la cabeza de una mesa larga como un general sin ejército. El golpe final llegó en una votación comunitaria extraordinaria. Más de 100 residentes llenaron el salón social. Voces subiendo. Puños golpeando mesas. Y cuando se propuso destituirla como presidenta, la votación fue casi unánime. Carmen Vargas, antes reina intocable de los Olivos, fue destronada en menos de 5 minutos. Yo no estaba allí, pero oí la historia de media docena de vecinos. Decían que se levantó, temblando de rabia, y gritó: «No podéis hacerme esto, yo soy los Olivos». Y alguien desde el fondo gritó: «Ya no». Eso fue todo. Teo. Desapareció después. Persianas bajadas. Coche fuera. Casa en silencio. Algunos decían que se había ido a vivir con una hermana fuera de la comunidad. Otros juraban haber visto su todoterreno reparado pero aún marcado, aparcado detrás de un despacho de abogados en el pueblo de al lado. Fuera como fuese, Los Olivos por fin estaba libre de su tirana. En cuanto a la comunidad misma, Cojeaba. Desdentada. La nueva junta. Vecinos hartos de dramas. Se centraba en baches. Horarios de piscina y podar setos. Nada de multas falsas. Nada de inspecciones a medianoche. Y yo. Por primera vez desde que puse un pie en aquella finca, me despertaba con silencio. Silencio de verdad. No del tenso antes de que un motor rugiera por el camino, sino el suave zumbido de grillos. El relincho de caballos. El susurro de la hierba bajo la brisa matutina.
La cancela se alzaba alta al final de mi camino de grava. Tablas de madera ocultando los huesos de acero debajo. Cada vez que pasaba por delante sentía una oleada de orgullo. No porque hubiera detenido el todoterreno de Carmen. Eso fue solo un capítulo. Sino porque se había convertido en algo más que madera y hierro, era una línea en la arena. Prueba de que algunos límites no se pueden derribar a bulldozer. A veces me sentaba en el porche con mis perros. Café en mano. Y veía a los vecinos pasar por el otro camino. El público de verdad. Me saludaban. Sonriendo. Algunos incluso pitando. Gente que antes me evitaba ahora dejaba tartas en mi puerta o se pasaba a dar las gracias. Una tarde don Manuel, viejo ganadero de más abajo, se apoyó en mi barandilla y dijo, no ganaste solo para ti, Juan. Ganaste para todos nosotros. Asentí. Sin saber qué decir. Porque tenía razón. Carmen había gobernado por miedo y silencio. Al plantarme ante ella. Al negarme a ceder. No solo había defendido mi finca. Había ayudado a romper su control sobre toda una comunidad. Y al final no fue la cancela ni las trampas ni siquiera el juzgado lo que la acabó. Fue la verdad. La verdad de que por mucho que gritara. Por muchas multas que escribiera. Por muchas amenazas que lanzara. Nunca había tenido derecho a lo que reclamaba. La verdad de que algunas tierras. Alguna dignidad. Alguna paz simplemente no se pueden tomar. Esa noche. Mientras el sol se hundía y pintaba el horizonte de oro. Me recosté en la silla. Escuchando el crujido de la madera del porche bajo mis pies. Los perros tumbados a mis pies. Los caballos pastando más allá de la valla y la cancela erguida. Guardando todo. Por primera vez en mucho tiempo sentí lo que había estado buscando desde que dejé atrás 30 años de construcción. Paz. No solo ausencia de ruido. Sino la que se asienta profundo en los huesos. La que vale la pena defender. Mirando atrás ahora. Me doy cuenta de que nunca fue solo sobre postes de madera y vigas de acero. Ni siquiera sobre Carmen. Aunque ella interpretó su papel. Lo que defendí no fue madera ni grava. Fue algo más antiguo. Más profundo. El derecho a trazar una línea y que signifique algo. La vida está llena de Carmenes. Gente que cree que las reglas se doblan para ellos. Que piensan que sus deseos pesan más que tus derechos. Se reirán de tus protestas. Arrasarán tus límites y te dirán que el espíritu comunitario o el bien mayor les da licencia para tomar lo que no es suyo. Al principio intentas ser educado. Arreglas la cancela. Parcheas la valla. Tragas el insulto. Te dices que no vale la pena pelear. Pero cada vez el allanamiento corta más profundo hasta que al final entiendes, no solo tu cancela está bajo ataque. Es tu dignidad. Y la dignidad vale la pena defenderla. Aquella vieja cancela mía me enseñó algo importante. La fuerza no siempre viene de dar puñetazos o levantar la voz. A veces viene de quedarse quieto. Negarse a ceder. Dejando que el otro lado choque contra ti hasta que se dé cuenta de que no te mueves. El mundo te pondrá a prueba. Enviará gente que vea tu amabilidad como debilidad. Que empuje y empuje hasta que o te rompas o construyas algo más fuerte. Y cuando llegue ese momento, tienes una elección. Yo elegí construir. Construí con acero. Con hormigón. Con terquedad resuelta. Y al final no solo una cancela quedó intacta. Fui yo. Lo curioso es que cuando plantas los pies, no solo te proteges a ti mismo. Das permiso a otros para hacer lo mismo. Mis vecinos. Gente que había vivido bajo el pulgar de Carmen durante años.
Encontraron su voz en cuanto ella chocó contra esa pared de verdad. Se dieron cuenta de que no tenían que aceptar cada multa, cada amenaza, cada mentira. La cancela de un hombre se convirtió en la columna vertebral de una comunidad. Y esa es la lección que quiero dejar. Tu cancela quizás no sea de madera y acero. Puede ser tu tiempo, tu energía, tu paz mental. Puede ser la forma en que dejas que te traten. El respeto que exiges en tu propia casa. O el silencio que te labras al final de un largo día. Sea lo que sea. No dejes que nadie lo pisotee solo porque cree que puede. Establece tus límites. Refuérzalos. Defiéndelos con todo lo que tienes. Porque el mundo siempre tendrá matones. Siempre habrá alguien intentando tomar atajos por tu vida. Pero aquí está la verdad, no todas las cancelas caen. Algunas cancelas se defienden. La mía lo hizo. ¿Y cuando ahora me siento en el porche? Café en mano. Perros a los pies. Viendo el sol hundirse detrás de aquella línea inquebrantable de madera que oculta sus huesos de acero. Sonrío. No solo porque gané, sino porque lo hice de la forma correcta. No grité más fuerte. No mentí más grande. No devolví el acoso. Construí. Y a veces eso es todo lo que necesitas hacer. Así que te pregunto lo mismo que me pregunté yo la noche en que Carmen atravesó mi tierra por primera vez, ¿cuál es la cancela en tu vida? ¿Cuál es la línea que no dejarás que nadie cruce? Encuéntrala. Constrúyela. Defiéndela. Porque la paz, la de verdad, la que dura, no viene gratis. Se gana